que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Pablo se pararon, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y yo te quiero hablar hoy acerca de cuando tú tienes una asignación divina. Cuando tú tienes una asignación divina. Y el término asignación proviene del latín assignatio, y su definición sería como una persona que da a otra el poder para que los represente. O también se define como señalar lo que le corresponde a una persona o cosa. Algunos de sus sinónimos sería como atribuir, conceder, destinar, determinar, dotar, nombrar, designar, indicar. Eso es asignación. Cuando el Señor te da una asignación, el reino de Dios empieza a ponerse a tu favor. La asignación que Dios tiene para tu vida hace que tu carácter empiece a ser moldeado y capacitado aún por años. Tu asignación es activada por los decretos espirituales que salen de tu boca. Es activada por lo profético, por la palabra que salen de tus labios. Cuando tú entras a tu asignación es porque tú tuviste fe. Hay ciertos grados de asignaciones, pero toda asignación es activada por aquella palabra profética que te fueron dadas años atrás. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en la primera epístola: te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es decir, nosotros tenemos que caminar por la profecía que se nos fue dada. Dice: escribe la visión en tabla y corre con ella. Dios quiere que tú empieces a caminar en la visión que el Señor dio para tu vida. Déjame decirte que hasta que tú no empieces a caminar en dirección a tu asignación, el fluir y la unción del Espíritu Santo que tú necesitas que te respalde para que tú lleves a cabo esa gran comisión, no se va a activar. Pues solamente la activación de esa unción sobrenatural se va a activar en tu vida cuando tú empiezas a caminar hacia ella. Tenemos que meternos en esa dimensión. Si tú sabes cuál es tu asignación, tú te tienes que meter en esa dimensión. Tenemos que meter los pies en las aguas. Tenemos que dar el primer paso para que Dios entonces abra nuestro mar rojo. Y déjame decirte una cosa: en la medida que tú le eres fiel a esa asignación, por más pequeña que se vea, en esa misma medida el Señor te va a ir llevando a una asignación mayor. Y no depende de tu fuerza, depende de la obediencia que tú tengas en aquella palabra que Dios ya te dio. Israel tenía una asignación de conquistar la tierra prometida. Y de esa generación, increíblemente, solo Josué y Caleb pudieron entrar a conquistar la tierra prometida, porque Josué y Caleb le creyeron a Dios. Pero toda esa generación era una generación incrédula. Por eso no pudieron llegar a conquistar la tierra prometida. Ellos no cumplieron con la asignación de creerle a Dios, de tener fe como un grano de mostaza. No fueron valientes. Y cuando Dios te dice a ti que sin fe es imposible agradar a Dios, es porque Dios quiere que tú seas valiente. Ser valiente no es ser súper guapo. No, es atreverte a lanzarte, a dar el primer paso de que tus pies entren en las aguas, para que el Señor entonces empiece a abrir tu mar.
Tenemos que empezar a caminar en el desierto para poder recibir el maná del cielo. Tenemos que vernos en el valle de sombra y de muerte para sentir aquella columna de fuego que nos muestra de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y claro, dicho sea de paso, nuestra primera asignación es ganar almas para Cristo. Esa es la primera asignación. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber en nuestra vida como cristianos. Tenemos que ganar almas para Cristo. Y luego entonces el Señor nos irá poniendo en otras asignaciones si le somos fiel. Porque si tú le eres fiel en lo poco, en lo mucho, Él te pondrá. Y aunque Saulo andaba ignorantemente detrás de la iglesia de Cristo en ese entonces, él no sabía lo que estaba haciendo. Pero habla la palabra de Dios de que ya Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo, apóstol, dice que ya él había venido con una asignación divina, y es un misterio que aún él, siendo quien fue, con todo y todo, la soberanía de Dios alcanzó su vida. Porque no importa lo lejos que tú estés del Señor, pero lo que sí importa es de que Dios te predestinó para ser hijo y hija de Dios. Y por más que tú brinques, por más que tú saltes, por el Señor saldrá a tu encuentro. Así como le salió al encuentro a Saulo de Tarso, que cayó del caballo y quedó ciego. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios son infinitas. La misericordia de Dios muchas veces no la podemos entender. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Dios es un Dios de misericordia, no de condenación. También el Señor te ofrece una asignación. Dice el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. O sea que aun cuando David había cometido varios errores, pecados de muerte, pero